explicar bastante en profundidad cuáles fueron los problemas que tuvimos. Pero como me pareció, igual queda un poco corto, explicaré una historieta corta. Bien, eh, lo he titulado así, eh, pantallas en suelos más duros de lo previsto, pues porque no sabíamos que lo que nos íbamos a encontrar sería tan duro. Luego veréis. En principio, pues explicaré, bueno, voy para adelante. Me salto el guión. A medida que lo explique, pues lo vemos. El solar es un solar que está en Playa de Aro, la Costa Brava. En principio era un proyecto bastante interesante desde el punto de vista estructural, porque o sea, las dimensiones del edificio, bueno, os lo explico, en ancho aproximadamente esta cosa, y a unos 85-90 metros de longitud, y en altura hace casi 50. Entonces, eh, tenía varios usos. Hay dos plantas sótano, que son, una es aparcamiento, la otra es medio aparcamiento, medio centro comercial. Después había una planta baja y un altillo de centro comercial y encima un hotel, ¿vale? Eh, la tipología estructural eh, a nivel de pilares, pues era una malla de 7,5 metros, que iba muy bien para el parking del centro comercial, que seguía esta directriz, ortogonal, pero encima de este centro comercial había un hotel de 2 plantas. Y el hotel, a ver si se ve por aquí, era tangente a esta fachada y a esta de aquí. Y tenía sus propias leyes, claro, no ahora a tener pilares por el medio de las habitaciones y tal. No se hizo ningún esfuerzo de querer alinear bien los pilares en vertical, sino que se hizo una planta de transición de hormigón armado. En total eran 2 plantas encima, tampoco es demasiada carga. Parece que lo resolvimos con una losa no recuerdo si era de 40 o 45 centímetros, y arriba pues había los pilares seguían su ley. Claro, lo interesante y preocupante del proyecto era cómo resolver esto, debido a la complejidad de las dos leyes de pilares, decidimos hacerla sin ninguna junta de dilatación. Entonces, tuvimos bastante trabajo con el estudio con el control de la fisuración por deformaciones impuestas y sobre todo, porque teníamos menos experiencia en cómo calcular y armar los pilares de la planta baja, que son los que tienen que absorber la deformación del primer piso, para que no tuviera problemas de fisuración, etcétera. Pero los problemas los tuvimos en la alimentación. Todo lo otro ha funcionado cojonudo, no ha habido ningún problema, pero bueno, teníamos este solar, el estudio geotécnico, yo creo que era de lo mejorcito que solemos encontrar. Hubo que hacer el estudio geotécnico cuando todavía no estaba derrumbado el edificio, y hubo una serie de sondeos de esta fachada que no se pudieron hacer hasta una vez tirado el edificio. Entonces, se encontró que había aproximadamente 2 zonas que se distinguían. Bueno, había unos rellenos en superficie, luego aparecían unas arenas, unas arcillas negras, luego en la zona, digamos, perdón, en el sector B, de la izquierda, luego aparecían unas arcillas y abajo de todo el sauló de esta zona, ¿vale? Pero en una gran parte del solar, pues nos encontrábamos esta capa que está grafiada como con ladrillos, ¿vale? Que era una crosta carbonatada de arenas, que bueno, traían, ahora veremos. Y lo otro que cambiaba es que la parte de abajo era saulón, no nos encontrábamos estas arenas, estas arcillas arenosas.
En el estudio geotécnico ya se avisaba que había la presencia de este nivel cimentado, ¿eh? Y luego pues se recomendaba que seguramente pues igual se necesitaría, bueno, habría problemas con la excavación o que quizás fuera conveniente prever trépanos o preforos, ¿vale? La empresa constructora, no sé con qué empresa se lo estuvo comentando, pero creyeron que con una pantalladora potente sería suficiente y así se abordó el proyecto y se empezó a construir la obra con una pantalladora. En principio, eh, casi el 60% o más de las pantallas no hubo ninguna dificultad, se pudo excavar perfectamente. Me he olvidado decir que el nivel freático estaba bastante alto, unos 3 metros, las pantallas hubo que hacerlas bastante profundas, pero llegó un momento en que apareció el problema y la pantalladora no... ¿eh? O sea, que la pantalladora no va. Entonces, bueno, problemas, reuniones y, y vale. Nos encontramos, bueno, el constructor no sé de dónde sacó una piedra, no, perdón, me estoy avanzando. En el geotécnico había dos ensayos a compresión, uno que daba 36 kilos y otro que daba 60 kilos centímetro cuadrado. Tampoco es que fuera una cosa muy grave, pero en la realidad esto no era así. El constructor encontró una piedra, yo no sé de dónde la sacó, pero que daba 95 megapascales, ¿sí? O sea, casi 1000 kilos centímetro cuadrado. No, no era de ahí abajo. Entonces ya estábamos todos acojonados y se pidió una ampliación del estudio geotécnico, ¿vale? Yo creo que la ampliación del estudio geotécnico se encargó cuando ya estábamos trabajando. ¿Eh? Cuando ya estábamos trabajando, porque en ese momento se decidió hacer preforos con CPI 8, con puntas de vidia, pero bueno, este es el tipo de piedra que salía. Eh, bueno, luego vuelvo atrás. ¿Eh? La cuestión, aquí podemos ver unas fotos, la pantalladora aparentemente sí que es un trasto bastante importante. ¿Cómo cuánto pesaba esto? Sí, La cuchara 13. 13,5 la cuchara. Bueno, se decidió hacer con la pantalladora, como nos ha enseñado antes José Antonio, ¿vale? Se empezaron a hacer preforos, los primeros funcionaron bien. Aquí podéis ver cómo eran las puntas de vidia, pero llegó un momento que eso no bajaba, estas son tus manos. Aquí podemos ver cómo quedaban las puntas, ¿eh? O sea, completamente comidas. Entonces se amplió la investigación. Tenemos que mirar qué tenemos aquí, porque esto puede ser grave. Y se hicieron ensayos a compresión, se encontraron pues resultados entre digamos, no sé, 70, 80 y esto, y casi 180 kilos centímetro cuadrado, ¿vale? En función de la profundidad y de qué sondeo era. Ya era una resistencia bastante considerable. Y luego, por consejo de José Antonio, dijo, aquí pasa algo, eh, es posible que esta piedra contenga cuarzo y eso es lo que se me come las puntas, ¿no? Y entonces en los ensayos encargamos esto, el índice de Shimasek, ¿vale? Y entonces aquí tenemos los resultados, 0,93. Esto era de la zona, digamos, menos dura, porque había una zona como muy consolidada, que aquí la llamaban conglomerado, que tenía índices incluso de 11. ¿Vale? Esto para que nos hagamos una idea, he encontrado unas tablas donde se relaciona el,
el índice de Shimosek y el otro, no me acuerdo cómo se llama, ah, Cerchar, Cerchar es este, y el de Simasek es este de aquí. Podemos ver que, o sea, los tramos de arena eran entre ligeramente y medianamente abrasivos, pero los temas, las zonas de conglomerado eran altamente abrasivos, ¿vale? O sea que el problema, más que la dureza, era la abrasión, que no dejaba progresar a la perforadora. Entonces tuvimos que plantearnos a ver qué hacer. Aquí tengo desde el principio, ¿no? Al principio se había planteado la pantalla de cables bivalva, luego se planteó los preforos con una pilotada, con una pilotadora muy potente, ¿no? Me hablabas de 85 metros. 42 toneladas. 42. 42 eran. 25 toneladas De peso, vale. Y luego, donde teníamos problemas, se planteó también la posibilidad de hacerlo con micropilotes más trépano. Y también se llegó a hablar de hidrofresa, pero la hidrofresa teníamos que parar la obra, esperar a que llegara, hacer, bueno, una ruina económica, un desastre para la obra. Entonces tiramos para adelante, donde no se podía hacer pilotes, se hicieron micros. Bueno, aquí se puede ver en la misma foto a la izquierda la máquina de micros y a la derecha la de pilotes. O sea, si se podía hacer pilotes, se hacía pilotes. Si no, pues tenía que venir el micro. La pantalla era de 60 centímetros de espesor y los micros se hicieron cada 50 centímetros. No los micros, la perforación, sin el micro. Este es el trépano, un trépano convencional que no le hacía ni cosquillas a la pantalla y se montaron, ¿cuánto pesaba? 13 o 14 toneladas, ¿no? No. Bueno, no, 11. 11. Bueno, pues 11 toneladas, es un poco exagerado. 11 toneladas de... A ver si está la foto. Aquí a la derecha podéis ver la foto. Pues había que ir picando con esto. Bueno, a base de tiempo, de ir picando y paciencia, se consiguió romper esta capa. Esta capa tenía como mucho unos 2 metros de espesor. O sea, la pantalla era de 18, pero la capita esta era de unos 2 metros. ¿Cuál fue el problema? Que al romper esto, claro, no se rompe como un queso, digamos, ¿no? O sea, que te queda un agujero ahí debajo impresionante. La calle hubo que rehacer la acera completamente porque quedó esta. La suerte es que había una acera como de 6 o 7 metros, pero hubo que rehacerla. Y entonces, para progresar con la pantalladora, primero hubo que echar hormigón excavable, y luego hacer la pantalla convencional. Le doy un consejo. Este vídeo lo hice porque quedé acojonado cómo se levantaba la pantalladora de atrás. Y un inconsciente pasa por debajo. Es como se levanta. Vale. Luego, a mí me gusta explicar también un poco, claro, las obras sirven mucho de experiencia, duros proyectos. Y no tengo ningún pudor en explicar las cagadas, porque creo que es donde aprendemos. Aquí hicimos con mucha confianza en esta medianera. Había un edificio que tenía un sótano y 2 plantas sobre rasante, con lo cual podíamos resolverlo metiendo anclajes debajo de ese sótano con una sola línea de anclaje. Aquí detrás había un patio que servía de aparcamiento y entonces pusimos los anclajes así con esta orientación, ¿no? Confiados de que esto iba a funcionar bien. Bueno, por lo que fuera, aquí tenemos el patio este con una pared, que es simplemente una pared de cerramiento, que claro, como se empezó a excavar de bastante abajo, hubo que recalzar esta pared. Yo creo que aquí no lo medimos, pero probablemente ya tuvimos
algo de desplazamiento de esta pared. No le ha pasado nada, no se ha roto ni nada, pero sí que se ha desplazado. Entonces el problema es este, claro, los anclajes tienen doble inclinación, ¿no? Tienen inclinación en vertical e inclinación en horizontal. Y esto no es tan fácil de que se haga bien, de que los anclajes funcionen perfectamente. Y entonces esta pared se nos desplazó un poco. La pantalla al excavar se abrió. La suerte es que detrás no había ningún edificio ni nada, solo había un aparcamiento prácticamente sin uso. Vale, otra cosa que quería explicar es el tema del freático. O sea, el freático estaba aquí a unos 3 metros de profundidad, pero siempre hay que tener en cuenta que puede fluctuar. Aunque no nos lo diga el geotécnico, siempre consideramos del orden de 1 metro hacia arriba o hacia abajo. Bien, pusimos el primer nivel de anclaje, se puso por encima del freático y esto funcionó bastante bien, pero el segundo nivel de anclajes estaba, pero bueno, ya lo veis, a unos cuantos metros debajo, porque este sótano era muy alto porque tenían que entrar furgonetas, era un centro comercial, los servicios del hotel, etcétera, 4,15 m libres. Total que son 2 sótanos, pero son como 2,5 o 3 de un parking convencional. Vale. Aquí se hicieron los anclajes con autoperforantes del amigo. Aquí habéis trabajado casi todos. Y hicimos ensayos de investigación, se llaman estos, Idoneidad. Idoneidad. Investigación, idoneidad. Investigación al principio y idoneidad en todos los otros, ¿vale? O sea, para comprobar, porque esto es un tema siempre muy controvertido, o sea, cuando tú pides cuál va a ser la resistencia al rozamiento entre el bulbo y el terreno, y bueno, los geólogos cogen el Bustamante, ¿vale? Pero es que además el anclaje va a estar en casa del vecino o en la calle, no está en tu solar, ¿vale? Entonces yo creo que esto es imprescindible hacer, porque te vas a fiar, al final te vas a fiar de esto. Y luego el sistema Preventer, que se utilizó aquí, tengo un vídeo. O sea, la excavación era un escándalo la cantidad de agua que entraba. Bueno, el sistema está muy bien pensado porque luego, luego puedes frenar la entrada de agua, ¿vale? Y aquí ya veis que prácticamente no entra. Eh, Siempre entra un poco, ¿eh? Al final hay que ir inyectando poliuretanos y cosas para pegar el agua. Bien, y aquí pues ponía unas cuantas conclusiones, sobre todo la importancia de un buen estudio geotécnico. Yo me pongo muy pesado cuando me encargan una estructura y les pido que me dejen hacer como un protocolo para el geotécnico y decidir los puntos de investigación, ¿vale? Y convencer a la gente que se van a ahorrar dinero con un geotécnico. Todo es posible, claro. Aquí no tenemos una normativa, pero los franceses, por ejemplo, tienen una normativa que igual tienes que la investigación no es solo una vez. O sea, hay una previa, hay una investigación antes de hacer el proyecto, pero hay otra para el ejecutivo. O sea, y esto es lo que digo aquí. Igual es necesario ampliar. O sea, después de haber hecho el primer geotécnico, puede ser que te queden dudas y tengas que ampliar. Por ejemplo, esta crosta carbonatada, pues hay que investigar más sobre ella, porque eso tenemos que saberlo antes de empezar la obra. También, en caso de que el freático esté elevado, creo que es importante plantear un estudio hidrogeológico. Porque tenemos que saber, por lo menos a nosotros nos lo piden, saber cómo plantear un sistema de achique del agua. Y a veces te llevas unas sorpresas de una cantidad de metros cúbicos que hay que sacar, excavar, que es acojonante, ¿no? Y eso hay que saberlo antes, porque es que igual estás planteando una cosa imposible. Parámetros de resistencia del terreno.
para los anclajes. Hacer pruebas de los anclajes antes de hacer todos los anclajes, para decidir cuál es la longitud que le tienes que dar al buque. Y luego otra cosa que tampoco se hace demasiado, que es monitorizar la verticalidad de las pantallas. ¿Sí? Pero cuando tienes estas dudas, ¿esto se me ha ido o no se me ha ido? Pues, y puntos suspensivos porque seguro que me dejo cosas. Y la próxima obra se aparecerá otra. Y luego, para acabar, una perita en dulce. Esto era un supermercado que esto está en Calella, Calella de la Costa, cerca de la playa. Bueno, más cerca de la Nacional que de la playa. De hecho, está al lado del hospital. Pues una compañía de supermercados compró este solar, que era un aparcamiento, o sea, todo esto estaba enterrado. Van a hacer un supermercado y encima tienen que ir 3 plantas de viviendas para el ayuntamiento. Entonces, yo no sé, a ver, no estoy muy seguro de esto, pero yo creo que ya debían saber que aquí había unas ruinas romanas. La cuestión es que cuando se empezó a excavar, porque tenía que haber 2 sótanos, empezaron a salir unas ruinas de un impresionante valor cultural, histórico y tal, ¿no? Y entonces ya aparecen por allí los arqueólogos, empiezan a excavar y mientras tú estás, bueno, en este caso nosotros colaborábamos con una ingeniería para calcularles la estructura. Tienes que decidir cómo es la estructura por aquí, pero vas decidiendo a medida que va progresando la excavación. O sea que donde hoy los pilotes los podías hacer aquí, al cabo de una semana ya no se podían hacer ahí, había que hacerlos allá. ¿Vale? La planta era esta, o sea, que esto de aquí, la zona curvada es la calle, había un gran desnivel, porque de aquí a aquí hay, no sé, como 1 o 2 plantas de desnivel. Y luego el problema adicional es que hay una capa de tierra y debajo hay una capa de roca que no es horizontal. O sea, esto viene de una montaña que hay aquí arriba y va bajando, ¿no? Teníamos como una especie de topográfico de la capa de roca. ¿Vale? Aquí con un poco con más detalle. Esto eran las paredes de ruinas que había, pero bueno, había un acuerdo que te permitían hacer una cimentación mientras no estropeases ningún pavimento ni estropeases ninguna pared. O sea, tenías que ir colocando. Entonces, aquí he dibujado con cruces rojas donde está el pilar de la estructura, porque claro, es que además la estructura pues había que dejar la zona esta de ruinas para que fuera visitable, una planta de aparcamiento, la planta de supermercado y encima las plantas de vivienda. O sea, la estrategia de colocación de los pilares no era muy sencilla, digamos, ¿no? Y bueno, aquí nos encontramos pues que tuvimos que, ya veis que hay unas excentricidades exageradas, ¿no? O sea, es que este pilar no llega ni a coincidir con el pilote, ¿vale? Bien, los señores de los pilotes tuvieron mucho trabajo para poder trabajar aquí con una pilotadora que iba a tener que perforar en roca. Entonces, ahora me desvío un poco de la cimentación a nivel de procedimiento de excavación y me meto en un lío, que son los encepados. ¿Bien? Y es un poco para criticar el sistema de cálculo de los encepados de la normativa que teníamos aquí en España hasta la EH08, que parecía que solo podías calcular encepados por el método de bielas y tirantes. ¿Vale? Además, si eres conservador en la utilización del método de bielas y tirantes, te salen unas cosas muy raras, que a veces tienes que hacer unos encepados con unos hormigones descomunales, cuando los viejos como yo, y aquí habrá algunos, se acordará que antes lo calculábamos con la LT, o sea, con unas tablas. Y eso era a flexión. Bien, pues nosotros
accedimos a un programa de cálculo muy sencillito, americano, pero que el que los está haciendo se llama Javier Encinas, habla español, desde aquí, pero ahora es americano, digamos, ¿no? Y ellos calculan los encepados a flexión, como si fuera una losa. Incluso si conocéis programas como SAP 2000, encontraréis, hay ejemplos de cálculo de encepados y son a flexión. Bueno, ya hace tiempo que cuando me estuve preparando para, para aprender el código estructural de los eurocódigos, para mi despacho y alguna otra cosa, pues accedí a documentación como esta y una guía para los eurocódigos, que es extraordinaria, esta que podéis ver a la izquierda, es muy práctica y hay ejemplos. Y luego hay este libro, que es un libro británico de hormigón armado, según el Eurocódigo 2, que va, bueno, cuando me lo compré iba por la 7ª edición, o sea que no debe ser malo. Y se basa para el cálculo, calculan a flexión, calculan a cortante, a ran de pilons, de pilotes, cortando un poco el pilote, y a punzonamiento. ¿Vale? Y luego, no hace mucho, yo creo que después de 2 años o así, en Hormigón y Acero, apareció un artículo interesantísimo sobre experimentación de comportamiento de pilotes y había, pues mira, unos ensayos en que habían probado y realmente vieron que el método este de bielas y tirantes era muy conservador y han propuesto otras cosas, ¿no? O sea, el método de bielas y tirantes es este de aquí a la izquierda, unas bielas que van desde la carga hacia los pilotes y luego unos tirantes que unen los pilotes. Pero bien, si estamos poniendo armadura de cuelgue vertical en los bordes y tal, pues resulta que podemos buscar otros modelos, ¿no? Se pueden buscar, pues igual en los bordes se producen unos arcos de descarga y las bielas, pues no son unas bielas únicas, hay unas bielas secundarias, ¿vale? Por lo tanto, no es tan desfavorable la cosa. Y luego, bueno, los que estéis familiarizados con los softwares de cálculo, sabéis que hay unos chicos checos que tienen el programa IDEA, que están a punto ya de sacar la versión en 3D para el cálculo de encepados, que servirá mucho para representar, porque tiene en cuenta la posición de la armadura, o sea, en función de la armadura que tú le coloques, cómo sean las fuerzas, etcétera, pues hace una simulación mucho más ajustada de la realidad. Y ahora, para acabar, os enseño unas fotos de cómo quedó esto. Aquí tenemos las ruinas. Aquí, por ejemplo, aparece un apeo un poco descomunal, pero es que las luces eran muy grandes, eran como de 14 o 15 metros, y aquí había un pilar encima, ¿vale? Pero este pilar abajo tenía un muro, no se podía hacer cimentación aquí. Luego la rampa de acceso al parking, pues viene de la calle y se mete detrás. Entonces, bueno, no sé por qué motivo, bueno, no querían hacer muros de hormigón, porque querían que el aspecto fuera tierra, un talud, no sé qué. Y entonces, para aguantar esto, tuvimos que poner unos pilares en diagonal. Vale, aquí os enseño unas imágenes. Esto está así tapado porque, bueno, pues cuando se terminó la obra, continuó la excavación y pues hay intención de algún día continuar enseñando. Y podéis ver otro apeo. Ahora no me digáis por qué lo hicimos aquí, no lo hicimos aquí arriba. Pues tiene que estar aquí. No, porque hay tantos cambios cada semana. No, este pilar hoy va aquí, la semana que viene va allá, ¿sabes? Y al final te quedan cosas un poco absurdas. Y finalmente, en un tema, solo es un comentario que me trajo muy de culo, fue, pues, no sé, ya no me acuerdo por qué, los pilares son de hormigón, las vigas son de acero, ¿eh? Y los forjados son prelosas. Que los forjados sean prelosas
Bueno, es bastante evidente porque no puedes apuntalar aquí encima de las ruinas. Tenías que hacer algo autoportante. El comentario, si acaso, es que he perdido. Las prelosas son ranuradas, ¿eh? No sé si está por aquí el amigo. Nuestras losas. Losas alveolares ranuradas. Sí, No, perdón, losas alveolares, dicho prelosas. Esta beca, si sé que estoy al tanto. No, los collarines. Los collarines tuve que hacer un estudio muy riguroso por elementos finitos porque tenía que transmitir el cortante, los momentos y todo el rollo. Aquí, por aquí dentro no se ve, pero hay barras soldadas cruzadas de un lado al otro. Bien, no os aburro más. Eso es todo.